tenemos el uso del verbo modal can, afirmativo. Normalmente el verbo modal can se utiliza con un verbo. ¿Ok? Entonces, cuando utilizamos el verbo can, debo utilizar un verbo además. ¿Cuál es el negativo? El negativo va a ser can not, o que se puede contraer en can't. ¿Está bien? Entonces, nuestro verbo can, poder, cannot or can't, no poder. Para hacer una oración afirmativa utilizando el verbo can, yo requiero de un orden de palabras. Para ello, tenemos acá oración afirmativa, oración negativa. Para hacer una oración afirmativa, primero necesito un sujeto, subject, mi verbo modal can, un verbo principal y un complement, un complemento, un predicado, un resto de la oración. Ejemplo, Sharon, verbo can, verbo principal play. Sharon can play tennis. Sharon puede jugar tenis. En cambio, para una oración negativa requiero un subject, can't, un verbo y un complemento. Ejemplo, Sharon can't play golf. Sharon no puede jugar golf. Del mismo modo, tenemos un orden de palabras para mi question o mi pregunta. Yo requiero para hacer una pregunta, a question, mi verbo can, un sujeto, subject, verbo principal y un complemento. Ejemplo, can Josh speak, nuestro verbo speak, hablar. Can Josh speak to Sharon, please? ¿Puede Josh hablar con Sharon, por favor? Puede tener una respuesta afirmativa, yes, o una respuesta negativa, no. Como estamos hablando de Josh, vamos a reemplazar Josh por tercera persona, he, si fuera afirmativo. Yes, he, porque estamos hablando de Josh. Can, ¿por qué? Porque siempre respondemos con la misma palabra, el mismo verbo con el que empieza la pregunta. Mi pregunta empezaba con can, por lo tanto, yes, he can. Si fuera negativa, no, he can't. Del mismo modo, no, Josh, he, y el mismo verbo con el que estamos empezando la pregunta. Yes, he can, él sí puede, sí, él sí puede. No, he can't, él puede o no, él no puede.